Hola a todos, el enorme honor de estar acá con Pablo Dors, que es sacerdote y es escritor. Yo soy seguidor de él, lo he escuchado en algunas conferencias, en unos podcasts, he leído algunos de sus libros que me han encantado y bueno, hoy tengo el enorme privilegio de poder tener este ratito con él. Así que Pablo, un placer y bienvenido a este espacio. Pues muchísimas gracias, querido Juan, por esta invitación y un gusto poder conversar. La primera cosa que me gustaría conocer y conversar un poco es contame tu historia de vida. La primera pregunta sería, ¿por qué sos sacerdote? Y después, ¿cómo llegaste a la meditación, digamos? Si tenés ganas y tenemos tiempo. Claro que sí. Pues el sacerdocio y la meditación casi diría que son como las dos caras de la misma moneda, porque entiendo el sacerdocio fundamentalmente desde la clave profética, es decir, de la palabra, del anuncio de la palabra, del poder transformador de la palabra, y la meditación entiendo evidentemente desde el silencio, y la única manera para que las palabras tengan fuerza y hagan diana en el corazón de los oyentes o de los lectores, pues es que nazcan del silencio, ¿no? ¿Y por qué me hice sacerdote? No estaba en mis planes, evidentemente. Nunca se me había pasado por la cabeza ni por el corazón semejante idea. Pero tuve una experiencia muy transformadora, muy abrumadora, con 19 años de encuentro con el misterio de Dios, que yo lo suelo definir como el misterio de la luz y del amor. Y eso fue lo que yo sentí, pues una presencia misteriosa, luminosa, amorosa, que lo pedía todo y que lo daba todo. Y entendí que mi vida no tenía otra razón de ser que vivir para él, ¿no? Y nunca me he arrepentido, nunca me he arrepentido. Evidentemente he tenido dificultades en este camino, eh, porque no se puede ser auténticamente religioso sin trascender la religión. Y eso es algo que cuesta mucho comprender igual que no puedes ser fiel a tus padres sin no ir trascendiéndolos, o sea, no reproduciéndolos fatalmente, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Y, y bueno, pues es la historia de mi vida, ¿no? ¿Y cómo llegué a la meditación? Pues en realidad la meditación llegó a mí siendo yo muy joven, ¿no? Prácticamente un adolescente. Yo recuerdo que cuando 14 años, 15, ya me senté a meditar por primera vez sin saber ni siquiera qué era eso, porque estaba muy fascinado por el Oriente y demás, ¿no? Pero en fin, de manera más estricta y más rigurosa, en torno a los 40 años, a partir de una crisis personal importante, comprendí que tenía que ir hacia adentro y no encontré en el cristianismo las fuentes o para hacerlo. Recurrí al Zen, al budismo Zen, estuve un tiempo, unos años, ¿no? Con distintos maestros y el propio Zen me devolvió a la contemplación cristiana y eso es un poquito la historia, por hacerla breve. ¿Hoy cuántos años tenés, Pablo? 61. No sé, llevas 21 años más riguroso de... Llevo 21 años meditando todos los días. Creo que no ha habido ni un solo día que no haya hecho un rato de silencio. Yo hago 3 veces al día momentos prolongados, ¿no? de silencio y para mí es mi práctica espiritual fundamental. Ahora mismo no concibo la vida sin esto, porque es como dejar el espacio a que Dios o la vida, si es que hay gente que prefiere decirlo en clave más laica, pues actúe en ti, ¿no? Y realmente es el camino que yo he encontrado para ir más allá del ego, para ir más allá de la personalidad, de la individualidad y para hacer algo que sea más sólido, ¿no? Así que estoy entregado a este ejercicio. Ese era el cierre de tu planteo la entrevista al BBVA, pero vamos a hablar un poco más adelante. Que yo cuando leí tu libro, la biografía del silencio hace varios años, me encantó. Me pasó una vez más lo que varias veces me sucede con la meditación, ¿no? Que me resultó muy inspirador, decís, es por acá, está buenísimo esto, pero después, a la hora de ejecutar eso o de darle un espacio y sostenerlo, contrario de censo de otros órdenes de mi vida que he podido, esto es como que me resulta muy árido, ¿no? Para los ansiosos acelerados, es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Siento que me va a romper se va a romper la mecánica, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso
Este, Lo entiendo muy bien, ¿eh? Lo entiendo muy bien porque creo que a muchos nos ha pasado muy parecido. Es decir, que la meditación surge en un contexto nuestro donde prácticamente todos están neurotizados, ¿no? O sea, o son neuróticos, ¿no? Yo mismo hace 20 años pues realmente estaba desquiciado y a mí sentarme en silencio y quietud me costaba muchísimo. Yo recuerdo que 5 minutos era una heroicidad, o sea, que me picaba todo el cuerpo, necesitaba moverme, estaba muy ansioso, ¿no? Y, y esto se va temperando, ¿no? Y se va transitando, ¿no? Y, o sea, que yo creo que lo que me cuentas que te sucede es muy común, muy común. Es verdad que hay personas que tienen más don natural, pero y que pueden entrar más fácilmente, pero no está garantizado que por eso vayan a ir más rápido después, ni mucho menos, ¿eh? Eh, mm, yo hay creo que lo personas más calmas, más calmas, más quietas. Vos decías ahí en una de tus entrevistas que recomendabas en el hablar tres cosas que me tocaron mucho, que eran una, hablar en un volumen más bajo, hacer un espacio de intimidad y dejar el territorio comanche, decías vos. Después, hablar menos, ¿no? Reprimir esa compulsión de decir cosas. Y después decías, hablar más despacio, ¿no? Y era, wow, ¿cómo se hace? pues es muy bonito, ¿no? Las tres cosas y muy... yo las intento aplicar. O sea, ciertamente ahora hablo menos, no públicamente hablo, sigo hablando mucho, pero en mi vida privada, quiero decir, ¿no? Y también, y también hablo más despacio que antes. No es que hable despacio, sino que, porque parece que hablar despacio sería, Un robot. es muy raro, ¿no? Pero sí, digamos, intercalando silencios que te ayuden a reflexionar lo que estás diciendo y sobre todo que dejan espacio de cortesía para que el otro, quien te escucha, pueda acogerlo y recibirlo, ¿no? Yo creo, Juan, que la condición para que esta propuesta, pueda ser eficaz y pueda uno implementarla en su vida es ser constante, o sea, hacer todos los días un poco, aunque sea empezando poco a poco y luego vas aumentando, y también ser muy humilde, ¿no? O sea, saber que es como si te dan un piano, pues no puedes pretender tocar en plan Schubert o en plan Haydn, sin más, ¿no? Sino que eso es un camino, ¿no? Lo que pasa es que no somos pacientes, ¿no? Y la paciencia es la ciencia de la paz, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido que aprender, ¿no? Pero de verdad, no solamente que es que merezca la pena, sino que es lo que merece la pena. O sea, que realmente sin paz interior el mundo resulta muy duro, ¿no? Y yo lo que voy descubriendo de manera modesta pero clara es que podemos superar el sufrimiento, o sea, podemos vivir con una paz muy grande. O sea, yo no quiero decir que ya no haya nada que me turbe en absoluto, pero muy pocas cosas y muy poco tiempo. Wow. Y eso es una maravilla, ¿sabes? O sea, es una maravilla. O sea, yo podría dar ejemplos de cosas, ¿no? O sea, que me descubro que no soy nada reactivo, que aprieto el pause y que descubro que eso es una maravilla porque si tú aprietas el pause permites que la vida te dé lo que te tiene que dar. No la impones tú, tu ritmo y tus ideas, ¿no? Es decir, que cada vez tengo menos agenda personal y más voy respondiendo a lo que me va presentando cada día, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, pues hablar contigo, así, sin más. Te hago una pregunta que, si es que se puede contar, si no, ¿con qué tenía que ver con tu crisis de los 40, ¿no? Tan paradigmática en los sacerdotes y en los seres humanos en general, ¿no? No lo puedo contar porque lo he contado en alguna ocasión. Fue una crisis fundamentalmente institucional. Es decir, que realmente la Iglesia prescindía de mí, o sea, me dijo que me marchara, que no, que en fin, que yo no era un sacerdote, que yo era un hombre de cultura y tal, ¿no? Lo puedo contar ahora con toda libertad porque ya ha pasado 20 años y lo tengo totalmente. Entonces me hizo sufrir mucho porque yo decía, yo no me quiero marchar, yo tengo esta vocación, ¿no? Y entonces me dejaron un año, bueno, fue un año, pero yo no sabía que iba a ser un año, pensaba que podía ser el sine die, ¿no? O sea, sin trabajo pastoral y sin poder celebrar la misa
y sin sueldo, claro, que eso también es muy duro, porque tienes que empezar a buscar trabajo. En menos mal que encontré como editor de libros de religión para niños. Estuve allí unos meses, ¿no? Una editorial. Y entonces, claro, pues es como si te deja tu mujer, pues te quedas muy descolocado, ¿no? Yo siempre imaginé que a lo mejor yo podía dejar la iglesia, pero nunca imaginé que la iglesia me podía dejar a mí. Que es lo común, ¿no? Lo normal es que uno deje la iglesia, no. Claro, claro, no, lo otro es totalmente insólito, ¿no? O sea, si tienes que hacer algo, no sé, muy gordo, no sé, tipo, pues no sé, barbaridades, ¿no? O sea, pero si ¿Cuáles no, eran tus barbaridades para que te invitaran a no seguir? no, yo creo que no había barbaridades. No, bueno, digamos que había una cierta heterodoxia pastoral. Yo entonces trabajaba como capellán hospitalario, universitario. Luego ya fui capellán hospitalario cuando me readmitieron. Me readmitieron, pero no a la universidad, sino al hospital, porque pensaban que allí pues no podría predicar. Porque entonces así, pues claro, a los enfermos no vas a predicarles, sino que vas a atenderles, curarles, a estar en cuidarles en los momentos de su vida, ¿no? Y es que me río porque es muy irónica la vida, ¿no? Porque me dieron un destino para no predicar y luego me he convertido en el predicador del reino. Toda una paradoja. O sea que sí, la vida es muy divertida en ese sentido, ¿no? Pero vamos que, en fin, yo creo que fue simplemente por una cuestión, digamos, de líneas pastorales diferentes, porque yo estaba en una línea muy de diálogo, fe y cultura, no tanto, pues, o sea, yo creo que hay que entenderlo todo. O sea, esto no es una película de buenos y malos, sino que es una película de que hay pastores en la iglesia que entienden la misión en clave de diálogo y otros la entienden en clave de alternativa. Y las dos cosas son legítimas. O sea, es decir, vamos a colaborar todos buscando el bien común, es el diálogo, o nosotros tenemos una propuesta que realmente es muy sólida y es alternativa a otras, ¿no? Y yo creo que cualquier pontificado, por ejemplo, lo puedes decir, es un pontificado del diálogo o es un pontificado de la alternativa. Y así, no solamente cualquier pontificado, sino cualquier parroquia, cualquier línea, tiene una impronta u otra, ¿no? Y entonces yo me encontré que en un momento donde en mi diócesis, digamos que lo generalizado era la alternativa y yo planteaba una cosa más de diálogo y entonces pues había un conflicto, ¿no? Pero repito que no es cuestión de buenos o malos, sino que son líneas diferentes, aunque yo creo que por otra parte pocas veces vas a encontrar una institución con tanta pluralidad como la Iglesia. O sea, que es verdad que a veces pues, hay medidas, no sé, disciplinarias muy estrictas, pero creo que en menor medida que la inmensa mayoría de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Te diría que no es una referencia feliz, pero no, no No, vamos a ir para ahí. o de las asociaciones culturales o de todo lo que tú quieras, porque en general el gran problema es el gregarismo y la falta de aceptación de la pluralidad, ¿no? Que se nos llena la boca con todo esto en teoría, pero en la práctica convivir en la pluralidad es muy difícil, ¿no? Tienes que tener un espíritu muy amplio, ¿no? Y yo creo que, mira, esto es interesante porque no por mi historia personal, que tiene un poco de interés, creo yo, sino porque lo que hace la meditación es fundamentalmente darte una mente y un corazón grandes, donde realmente lo que te importa no es lo propio, sino lo de todos, ¿no? Yo suelo decir que pasamos de ser egocéntricos, los niños son egocéntricos, piensan en sí mismos, a ser etnocéntricos, pensamos en mi familia, mi parroquia, mi partido político, mi grupo, ¿no? O sea, o mi país, ¿no? A ser ya no etnocéntricos, sino mundicéntricos, ¿no? O sea, donde ya te da igual que sea, no sé, argentino o español, musulmán o cristiano, blanco o negro. O sea, que lo que miras es el corazón de las personas y lo que miras es el bien común, ¿no? Y no tanto la identidad pues, racial, sexual, religiosa, cultural, porque eso está muy bien, pero no deja de ser algo formal y por tanto secundario, ¿no? Para eso sirve la meditación precisamente, para ir directo al corazón. Decís vos por ahí que meditar ayuda a conocerse. ¿Cómo sería? Pues mira, tú haces silencio, que eso es meditar, haces silencio, cierras los ojos, y qué es lo que te encuentras? Pues te encuentras
con lo que tú tienes en tu cuerpo y en tu mente, ¿no? Es decir, que la meditación es como que has abierto un marco, que es un espejo, y entonces, si tú, por ejemplo, en ese tiempo de silencio piensas continuamente en tu mujer, o en tu marido, o en tus hijos, pues es que eres una persona que estás muy preocupada por tu mujer, tu marido, tus hijos. Y si tú piensas en tu trabajo, pues es que estás muy preocupado por tu trabajo. Es decir, que la meditación nos devuelve lo que somos. Entonces, muchas veces la rechazamos porque no nos gusta lo que nos está presentando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que mirar eso, transitarlo y darnos cuenta de que la baraja es mucho más amplia, no solamente sota, caballo y rey, sino que hay toda una baraja de cartas con muchas más cosas, pero claro, para eso hay que perseverar, mantenerse, permanecer. Vos ahí decís también en tu libro que ayuda a conocerse el ayudarse a conocerse te ayuda a amarse. Si frente a este espejo que te devuelve algo que habitualmente no nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Que es tanto, ¿cómo se pasa meditación mediante a poder amarse a uno mismo? Después de Bueno, conocerse, amarse, aceptar lo que hay. realmente ese es exactamente el ejercicio. O sea, el ejercicio es cuando me preguntan qué es la contemplación o qué es la meditación. O sea, la contemplación, en primera instancia, es no acción. O sea, tú te sientas y no haces nada, ¿no? En primera instancia es eso. ¿Por qué eso es importante? Porque solamente si no haces nada fuera, puedes hacer dentro. Es decir, que toda la actividad que proyectamos hacia el exterior, evidentemente no la proyectamos hacia el interior, porque ya está satisfecha con ese movimiento, con ese impulso hacia afuera, ¿no? Entonces, en cambio, si tú no la vuelcas hacia el exterior, pues estás impelido a volcarla hacia adentro, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer hacia adentro? Pues justamente esto, mirarse amorosamente. ¿Y eso qué significa? Significa imprimir a tu mirada interior benevolencia y ternura, o suavidad, si te gusta más, ¿no? Y que normalmente nos miramos con exigencia, nos miramos con dureza, nos miramos con sentimiento de culpa, nos miramos o con autocomplacencia infantil. Es decir, pero en cambio mirarse con suavidad, con indulgencia, con cariño, no estamos entrenados, no se nos ha educado a eso. Y en la medida en que lo vamos entrenando, es decir, en la medida en que siembras amor en tu interior, luego cosechas amor. Es decir, que el amor a uno mismo también es un aprendizaje. ¿Cómo? Porque te escucho, yo pienso que a partir de los 40, justo cuando tuviste tu crisis institucional, uno empieza ese camino a recoger el barrilete, decimos en mi país, ¿no? De empezar a amigarse con uno mismo, ¿no? La primera mitad de la vida uno se pasa tratando de cumplir objetivos, cumplir mandatos, cumplir programaciones, todo lo que entendimos que se suponía que debíamos hacer, y ahí, ¿no? Nos damos cuenta que terminó el primer tiempo de un partido de dos tiempos, estamos empezando, ¿no? Y uno ahí va empezando a desarrollar una amistad con alguno mismo, ¿no? Empiezas a ver tus límites, tus posibilidades, y ahí, ¿cómo relacionás vos la meditación con el amor a uno mismo, ¿no? Con la ternura? Me resulta muy llamativo lo que planteas. Uh-huh. En realidad, esto que dices de dos partes, como un partido de fútbol, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que tiene más partes que dos. O sea, dos está bien decirlo así, pero porque yo, por ejemplo, desde que cumplí 60, hace un año y medio, siento que empiezo una nueva parte de mi vida, que tiene que ver evidentemente con las anteriores, pero que también es diferente, ¿no? Que es diferente, ¿no? Es decir, que yo creo que cuando uno está despierto interiormente, mmm, tienes mucha conciencia de estar empezando, de ser un novicio, ¿no? De ser un novato, ¿no? De estar en el comienzo del camino. O sea, yo me siento en el comienzo. Permanentemente, ¿no? Sí, me siento Mente de principiante. sí, mente de principiante, exacto. Y de hecho, Confucio, que yo le cito de vez en cuando, ¿no? Decía que a los 50 comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicarlos, ¿no? Yo cuando escuché esto me sentía muy consolado, que bueno, todavía tengo posibilidades, ¿no? No estoy tan mal. De esto, ¿no? Y luego preguntabas un poco en torno al tema del amor, ¿no? O sea, mira, yo te diría que no podemos amar lo que no conocemos. Y el asunto es que nosotros creemos que nos conocemos
pero realmente conocemos nuestros deseos, conocemos nuestros afectos, o sea, a quién queremos, a quién dejamos de querer, pero no conocemos el propósito fundamental, porque los deseos que tenemos nos obnubilan, ¿no? Y nos ofuscan, ¿no? Y por tanto no podemos amarnos de verdad, o sea, que amarse a uno mismo en realidad sería más que suficiente, porque si te amas a ti mismo de verdad, amas a los demás. Es imposible no amarse a sí mismo y no amar a los demás, ¿no? Y si te amas a ti mismo de verdad, amarías a Dios, aunque a lo mejor no lo llames así, porque te defines como no creyente, pero no podrías por menos que amar la vida con mayúscula, ¿no? Es decir, que el proceso de la meditación lo que te hace es, o lo que te conduce es amar lo que es, ¿no? Es decir, eh, la realidad es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque rige. Lo que rige es la realidad, ¿no? Y por eso es Dios precisamente, ¿no? O sea que siempre que nos escapamos de la realidad, nos escapamos de Dios, porque Dios se expresa en la realidad, ¿no? Hasta tal punto que podemos decir que el sufrimiento es resistencia a lo real. O sea, solamente cuando nos resistimos a lo que hay, sufrimos, ¿no? Y por eso es importante aprender a aceptar la realidad, ¿no? Porque cuando empiezas a aceptarla es cuando viene todo lo demás. No viene la paz, la alegría, el amor, todas esas cosas hermosas que a veces la gente se queda simplemente en palabras, ¿no? En ideales, pero realmente son realidades. O sea, decir que yo, por ejemplo, me sorprendo últimamente cuando, por ejemplo, yo que sé, voy a dar un retiro o me toca decir una misa en la iglesia o voy por la calle y veo a la gente, prácticamente todo el mundo me parece hermoso. No las mujeres. No solamente las mujeres, no. No, todo el mundo. Yo les veo en la cara, pues, bondad. O sea, que detrás no sé, de los problemas, de los conflictos, de tantas cosas, ¿no? O sea, todo esto me hace pensar que realmente vemos lo que tenemos dentro. Bueno, o sea, que nosotros tenemos una ficción en torno al tema de la exterioridad, cuando realmente lo que vemos. O sea, ahora, por ejemplo, con los teléfonos móviles, tú abres el Google y lo que te aparece son las cosas que a ti te interesen, ¿no? O sea, porque tú has entrado ahí varias veces, entonces, yo qué sé, si te gusta la comida italiana, pues te aparecen restaurantes italianos, porque has buscado a veces restaurantes italianos, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Pues yo creo que la mente funciona exactamente así. O sea, que te presenta lo que tú tienes dentro. Y por eso es muy importante cultivar lo que tenemos dentro, porque así la realidad se vuelve más amable y no tan cruda, ¿no? ¿Cuál, decías, sufrir en el fondo es rechazar la realidad? ¿Y cómo se transita y qué rol tiene la meditación en eso? Ese misterio de la vida que es poder discernir qué es lo que uno tiene que aceptar y qué es lo que uno puede trabajar para transformar, digamos, ¿no? ¿No? Aquel famoso dicho, no recuerdo quién era, que era, ¿no? Dame luz para aceptar lo que tenga que formar, aceptar, transformar lo que tenga que transformar y discernir qué es lo que tengo que aceptar y dónde está mi parte y mi voluntad para trabajar cosas que tenga que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que aceptar y qué tengo que pelear, sería, ¿no? Yo creo que no hay que pelear nada, no hay que pelear nada. Eh, Porque pelear ya es crear oposición y polaridad. Y la pelea lo único que sirve es para generar más pelea. En cambio, hay que amar mucho, entregarse y recibir mucho, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad no está en primera instancia para ser transformada, sino para ser aceptada y disfrutada. Y ya veremos luego si hay que transformarla o no. Seguramente no, ¿no? Y con esto quiero decir que las cosas no son buenas o malas, sino que somos nosotros los que ponemos ese juicio de bueno o malo, y es así como sufrimos. Pero, por ejemplo, no sé, tienes un problema médico, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Tú lo tachas de malo, pero a lo mejor esa enfermedad te está protegiendo de otra cosa mucho más grave, ¿no? Es decir, que realmente lo que uno va comprendiendo cuando entra en el camino interior, el camino espiritual, es que todo tiene un propósito de amor, de que las cosas
que nosotros tachamos de malas, no lo son. Y que nuestro combate contra ellas lo que hace muy a menudo es agravarlas, ¿no? Claro, dicho así, pues pareciera entonces que uno tiene una postura como de resignación ante la realidad, pero realmente no es una resignación, porque tú vas tú lo que haces es, en vez de enfrentarte y pelear, como decíamos antes, pues fluir con lo que se te va presentando, ¿no? Y descubrir pues que hay infinidad de matices y de vericuetos que tú no sospechabas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sospechaba que detrás de toda esta dificultad institucional, que evidentemente no era solo institucional, luego también era existencial, ¿no? O sea, que era una cosa mucho más profunda de lo que parecía. Empezó así, pero luego, o sea, detrás de todo eso había un tesoro para mí. Es decir, yo no habría empezado a meditar, ni habría escrito Biografía de Silencio, ni habría creado Amigos del Desierto, si no hubiese sucedido eso. O sea, que eso, que yo juzgué como malo y que yo me deprimí, era un regalo. Y menudo regalo envenenado. Bueno, hay bendiciones difíciles, ¿no? De entender, ¿no? Pero tienen un sentido, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa es que juzgamos la película por un fotograma. Entonces tú ves un fotograma y dices, es terrible, pero claro, es que hay que verla completa, la película, ¿no? Para darnos cuenta de que no es terrible, es hermosa, ¿no? Pero Así vos lo te vi. pusiste, creo que la meditación es un buen ejemplo, ¿no? Porque digo, si yo me entrego, si no, dejemos la palabra pelear, pongamos la voluntad, empujar. Digo, a mí no me nace sentarme a estar en quietud y respirar y prestar la atención a mi respiración para ver si me conozco a mí mismo y si me conozco después me acepto y si me acepto, nada de eso me surge. Entonces, si sigo tu consejo de entregarme, es contradictorio con cómo hago, digamos, ¿no? Al revés, la cabeza también es como tiene como una dinámica propia, acelerando, en casos extremos es la locura, ¿no? Uno piensa que es omnipotente, que puede hacer de todo, transformar todo. Los años y los límites te van poniendo la vida, a los golpes te van enseñando, pero ¿cómo es Hay, ese, hay ese una cosa, equilibrio entre intervenir y aceptar, ¿no? sí. O sea, la respiración es un movimiento doble de expirar e inspirar, es decir, de salir y entrar, de donación y de acogida, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en una cultura de la externalización, de expirar o exhalar, pero no volver a casa, no volver hacia adentro, ¿no? Y eso es lo que hace que, por ejemplo, pues esté cada vez aumentando los problemas de salud mental, cada vez hay más suicidios por ejemplo, yo no sé si tú sabes o si saben los que nos están escuchando, que en el mundo muere más gente suicida que por guerras. Es decir, que nuestro foco es en los problemas sociales, pero hay problemas existenciales que están causando estragos mucho mayores en la humanidad, ¿no? O no sé si sabes que en el 2030, eh, mm, es que no me acuerdo si es un tercio o la mitad, pero da igual, de la población va a ser obesa. O sea, Sí. nuestro Y es principal, mañana eso. claro, nuestro principal problema no es la guerra o el terrorismo, sino que es el azúcar. Es una cosa increíble, ¿no? En fin, bueno, me he desviado un poco de lo que me preguntabas, pero la idea es que el nuevo paradigma de la realidad es la interioridad. O sea, nosotros hasta ahora hemos pensado que teníamos un problema fuera y hemos volcado todas las energías hacia afuera. Y lo que yo estoy planteando, entre otra muchísima gente, evidentemente, es que hay que volver hacia adentro. Hay que volver hacia adentro, ¿no? Y, y eso cómo se hace y eso por qué es importante, ¿no? Pues es porque si tú tienes un coche encendido permanentemente, ese coche se te quema. Tienes que parar, ¿no? Y porque solamente las cosas que hacemos despacio las disfrutamos. O sea, si tú estás haciendo las cosas rápido pensando en lo siguiente, pues nunca estás en lo que estás. Y si estás en esta conversación, en lugar de estar metido en lo que estamos hablando, pensando en la que tienes después, pues no vas a disfrutarla y así sucesivamente, ¿no? Y, no sé, en el amor, en todo, ¿no? O sea, que necesitamos una cierta lentitud. O sea, si tú lees un libro muy rápido, no te enteras. O sea, necesitas leerlo a tu ritmo, que es más bien lento para enterarte bien, ¿no? Ahora, eso también lo escuché por ahí, ¿no? Quietud, lentitud, plenitud. Ahora, ¿cómo, tratando de trabajar sobre mí mismo, digo, atrás de mi velocidad hay un montón podría decir, trauma, dolor, un montón de conflicto
es lo que me lleva a esa hiperactividad, ¿no? Que es una droga, ¿no? Una droga Una- así. un analgésico que me da una sensación de un sucedáneo de la paz, digamos, ¿no? Me calma, la sensación de que me calma. Eh, Es como el alcohol, ¿no? ¿Cómo? Cuando vas a una copa para templar los nervios, pues es un sucedáneo, evidentemente, que te los templa durante unos segundos, pero luego te los vuelve a poner mm, totalmente alerta, ¿no? ¿Cuál es el puente entre esta entrega que hablabas eh, y el hacer un aporte de uno algo para, si se quiere, torcer el rumbo? Porque si yo digo, yo me quedo en mí, si fluyo, mi cabeza se acelera cada vez más. Tengo 55, unos años menos que vos, me pasé la vida comiendo rápido, por decir algo, ¿no? Siempre digo, tendría que tener los dientes, las muelas en el estómago, porque en la boca no cumplen ninguna función, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuál es el punto para decir, esto es lo que vos podés hacer, este es tu aporte, digamos, ¿no? No la omnipotencia de pensar que vas a cambiar tu personalidad, tu temperamento, pero entregarme a mi ansiedad, digamos, a mi acelere, a mi velocidad. ¿Cómo entro? Sí, yo te ¿Cómo diría, hago? Juan, que todo depende de tu deseo, de que tú realmente quieras entrar, ¿no? Si tú, al final es una cuestión de querer, ¿no? Eh, es importante diferenciar entregarse de esforzarse, porque esforzarse es un acto de la voluntad y entregarse es un acto de amor, que es diferente, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que esforzarnos tanto, pero sí entregarnos más, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando yo me ordené sacerdote, que era muy joven, tenía 27 años, yo la noche antes me hice esta reflexión, que es un poco cómica. Y me dice, vamos a imaginar que Dios no existe. ¿Qué sentido tiene a ser sacerdote? O sea, ¿tú lo harías, Pablo? Sí, yo lo haría igualmente. Al final la pregunta no es qué debo hacer o qué quiere Dios que haga, sino qué quiero hacer, qué quiero hacer, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres dejar de fumar, si lo quieres de verdad, lo dejas. Y si no lo dejas, es porque en el fondo no lo quieres de verdad. Hay otras, no has comprendido todavía de verdad que fumar no te hace bien. No sé si eres tú fumador o no, pero es un ejemplo, ¿no? Como otro cualquiera, ¿no? Es decir, que muchas veces las cosas las comprendemos teóricamente, pero no tenemos integrado ese conocimiento. Entonces, y con el tema de la meditación pasa un poco parecido. Hay gente pues, que puede tener un cierto interés teórico o les parece que por ahí puede haber algo interesante, pero todavía no han integrado eso y por tanto porque no lo han degustado, no lo han saboreado, ¿no? No hay que mitificar la meditación es solamente un medio, pero, pero lo que sí que hay que mitificar en cambio es la paz, o sea, porque realmente es un estado excepcional en el sentido de que poca gente irradia, ¿no? Esta paz y cuando lo encuentras en alguien o tú mismo empiezas a vivirlo, pues te das cuenta de lo que es vivir de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un tipo como tú o como tantos otros que nos estén escuchando? ¿No? Pues yo diría, aunque esto nadie me va a hacer ningún caso, pero yo diría fiarse de alguien que vaya por delante del camino, en este camino, de la interioridad, de la espiritualidad, o de como tú quieras, de la conciencia, y seguir las propuestas que haga. ¿Por qué? Porque nadie puede aprender solo. Es decir, igual que nosotros no nacemos a este mundo solo, sino que nos traen nuestros padres a la consciencia o al misterio de Dios o a la vida con mayúscula, cada uno como lo quiera decir, repito, tampoco nacemos solos, sino que nos tienen que de alguna manera acompañar, ¿no? O sea que el maestro externo es necesario para que se despierte el maestro interno. Luego, pues tú agradeces a tus maestros, pero tú ya sigues tu camino, ¿no? Pero porque ya has comprendido, ¿no? Igual que tú agradeces a tus padres y luego te vas y haces tu vida, ¿no? Pues pues aquí lo mismo, o sea, yo lo que haría sería, bueno, yo estuve un año, cuando yo empecé, a los 40 así, un año yo solo, pero claro, me di cuenta de que no avanzaba, de que era muy duro y entonces empecé a buscar. Entonces empecé a buscar un maestro zen en Madrid que me ayudara y tal. Entonces encontré una comunidad, una sangha, se llama una sangha zen, pero el maestro estaba en Holanda.
Y así que nada, pues yo tuve que ir a Holanda a visitarle es decir, que mm, buscar a alguien que te ayude. Esto es fundamental. Y quiero decir que a lo mejor tarda uno un tiempo, yo tardé muchos años, tardé pues 10 años en encontrar a mi maestro, ¿no? Los demás habían sido como mentores, digamos, ayudas, pero el mío, el que de alguna manera para mí fue la puerta, ¿no? Pues tardé mucho, tardé 10 años en encontrarlo, ¿no? En realidad los encuentras cuando estás preparado cuando tienes menos resistencias, ¿no? Cuando tú Cuando el metes- alumno está listo, el maestro siempre aparece. Sí, o sea, Dicen, que si no estás listo, no aparece porque no estás listo. O sea, no lo puedes ver. claro, no lo puedes ver, lo podrás tener delante, pero vamos, yo esto lo veo clarísimo, porque yo me encuentro ahora con gente o con libros o que descubrí de joven, de adolescente y que entonces no estaba preparado y no me decían mucho y ahora en cambio me dicen un montón. O sea que Te voy a contar algunas frases, ideas tuyas que fui anotando de tus entrevistas que me encantaron de tu libro, que me gustaría que amplíes. Una, por ejemplo, decís, en tu herida late la herida del mundo, y la herida del mundo late en tu herida. ¿Qué podés ampliar? sí. O sea, nosotros tenemos una conciencia errónea al pensar que estamos separados unos de otros. Lo que somos es como si, no sé, si esta mano, pues este dedo dijera, ay, me siento solo, me siento solo, me siento solo, me siento solo. Entonces los demás le dirían, pero no sé, puedes sentirte como te dé la gana, pero la realidad es que formas parte de una mano, ¿no? Estamos aquí para acompañarte y sin el resto de la mano este dedo no sobreviviría, ¿no? Pues así somos nosotros. O sea, nosotros pensamos que estamos aislados y por eso nos sentimos solos o nos sentimos mal, pero realmente somos uno. O sea, yo recuerdo, no lo digo por decir una cosa bonita de mí mismo, pero yo recuerdo cuando hace unos años hubo un hombre, un piloto de un avión que estrelló el avión voluntariamente, no sé si recuerdas tú esa noticia, y muriendo él y todos los demás que van en el avión, no sé si recuerdas esa noticia, bueno, hace unos años fue en Europa, ¿no? Y a mí me salió espontáneamente pensar qué he hecho mal, yo. O sea, no que hombre más loco, ¿no? Que sería, digamos, el comentario más habitual, ¿no? Sino que te das cuenta de que, o sea, yo no sé si tú tienes familia, pero lo que tú sientes por tu familia, de responsabilidad, de cuidado, de atención, ¿no? Cuando uno entra en el camino espiritual lo va sintiendo cada vez por más personas. Y entonces, claro, se va ampliando, ya no es etnocéntrico, sino realmente mundicéntrico, incluso cosmocéntrico, importan ya hasta los animales, ¿no? A mí pasó hace no mucho, unos meses, que iba yo por la carretera en coche y pasó dos o tres camiones con cerdos vivos, porque les llevaban a alguna granja o lo que sea, y me eché a llorar, me eché a llorar. O sea, decir, que nunca me había pasado una cosa semejante, ¿no? O sea, porque por primera vez en mi vida me metí en la carne y en la piel de los cerdos, ¿no? Y pensé en su destino. En vez del Nunca, jamón de bellota. exacto, sí. Nunca había pensado en el destino. O sea, nunca lo había pensado desde el punto de vista racional, pero no desde un punto de vista de conciencia, ¿sabes? Porque es muy diferente defender, yo qué sé, pues la ecología o el cuidado del planeta desde una clave ideológica que desde una clave de conciencia. Porque lo ideológico es simplemente racional, que te convence una serie de argumentos, ¿no? Mientras que la conciencia es que lo has integrado, lo has comprendido, te has dado cuenta de que el cerdo eres tú. Lo vivís. Aunque la biología también, ¿no? Hoy yo sigo videos de la naturaleza y es brutal, ¿no? Ayer veía un leopardo que estaba por comer un impala y es despiadado, ¿no? Y por otro lado decís, bueno, Ese es está uno organizado así. de ¿Eh? los A misterios mí más me da, grandes del mundo para mí es por qué Dios ha hecho el mundo depredador. O sea, que realmente vivir en la jungla tiene que ser muy estresante porque uno se comen a otros, ¿no? O sea, decir, ¿por qué es así la naturaleza, ¿no? Es un misterio.
Seguro que tiene algún sentido, ¿eh? Porque no vemos la película completa, vemos un fotograma y no lo entendemos, pero ciertamente es un misterio. Otra idea que anoté por ahí era que solo amamos lo vulnerable, que a lo poderoso lo podemos admirar, pero que solo amamos lo vulnerable. Es muy bonito. De uno Pues, mismo es muy difícil eso, ¿no? Yo hacia el otro, digo, esta es una hermosa idea. De uno mismo es como, qué difícil amar las vulnerabilidades de uno, ¿no? parece. Y, o sea, la vida es vulnerable. La vida es vulnerable. O sea, todo lo que está vivo es vulnerable, ¿no? Y por tanto, si amas la vida y lo que está vivo, estás amando algo que puedes destruirlo, ¿no? Y que puede destruirse. Y, y por tanto, no sabía bien cómo argumentarlo, pero me da la impresión de que hay una interconexión de todos con todo y de alguna manera, con mayor o menor consciencia, nos ayudamos porque nos sabemos necesitados, nos sabemos vulnerables. O sea, tú me llamas a mí para pedirme un programa o una conversación y yo te la doy y luego mañana yo te pediré lo que sea y tú me lo darás. Es decir, porque necesitamos unos de otros porque no somos autosuficientes, sino que somos interdependientes. Entonces, la justificación del amor a lo vulnerable es que nosotros hemos hecho un mito de la independencia, queremos ser independientes, pero realmente lo que somos es interdependientes, ¿no? Y este amor a lo vulnerable es el reconocimiento fáctico de este hecho. Yo estoy contento de esta argumentación porque creo que es bonita y que es cierta. Y Creo, ¿eh? pensar que la vida es vulnerable es una idea. Yo entiendo, ¿eh? Estoy tratando de provocarte, pero Sí, sí, no, digo, no, claro. es muy difícil en el ejemplo de la armadura, ¿no? La armadura nos protege, pero uno no puede acariciar a alguien que tiene una armadura, ¿no? Claro, En claro, caso será en el talón de Aquiles. claro, claro. De hecho, cuando tú amas de verdad a alguien, cuanto más le amas, más vulnerable te haces a él, más te das a conocer, más puestas tus puntos flacos, más abres, ¿no? Para que, en fin, entre y por tanto pueda hacer lo que quiera. O sea que justamente la dificultad para amar es la dificultad de mostrarse vulnerable. Y sin embargo, la vulnerabilidad tiene un gran poder. O sea, yo creo que buena parte del poder de lo que yo transmito, lo digo con toda modestia, es que es vulnerable. O sea, es que no está dicho desde la arrogancia o sino que es una búsqueda creativa en ese momento, en este momento estoy creando lo que estoy diciendo, que no desprecia al otro, sino que realmente le toma también como interlocutor digno, y eso es lo que hace que sea hermoso y creíble y vivo. O sea, tú ves, por ejemplo, a Gandhi, ¿no? Por ejemplo, pues Gandhi era inmensamente vulnerable. O sea, era un hombrecillo, ¿no? O sea, que las cosas le afectaban, le afectaban. Y por eso la gente le quería tanto. O sea, cuando tú muestras tu corazón de carne y no de piedra, pues por eso un riesgo, pero un riesgo es que no hay amor sin riesgo. O sea, en realidad no hay vida sin riesgo. O sea, si no apuestas, pues tenemos este afán de control de todo, pero claro, el control va en contra de la confianza. O sea, nosotros, por ejemplo, en los estados, ahora todo el mundo pues defiende la seguridad, ¿no? La seguridad, pero yo lo entiendo, ¿no? Pero realmente lo que nos construye no es estar blindados y asegurados de que no nos van a atacar y no, sino tener confianza. O sea, es decir, que cuando hay confianza, todo funciona mucho mejor que si hay desconfianza, control y todo lo demás.
Creo que en la entrevista del BBVA al final decías que de todos los dilemas humanos, el último o el central es te entregás o no te entregás, digamos. Y que, Está ¿cuál bien, es? pero quizás ahora yo diría más bien que eres capaz de recibir o no eres capaz de recibir. O sea, te abres o te cierras, ¿no? Porque tú te entregas si recibes. Porque el asunto es que no es que, porque la entrega parece que tú tienes que ser un héroe, ¿no? Mientras que es más importante recibir que dar. Mira, el Evangelio dice, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, el a ti mismo se da por supuesto que tú recibes. Tú puedes dar al otro amor si tú te das a ti mismo amor, ¿no? Si no, no puedes, ¿no? Es decir, que realmente lo que hacemos al entregarnos es devolver lo que hemos recibido. Pero para eso hay que recibirlo. Claro, hay que saber recibirlo, ¿no? O sea, que yo pondría ahora mismo el acento en saber dejarnos tocar. O sea, que tú me dices preguntas y que yo me deje tocar, me deje cuestionar por tus preguntas. O sea, que no te dé respuestas aprendidas de memoria, sino que me deje provocar, cuestionar, ¿sabes? Y así, pues en la vida en general. Lindo lo de recibir. También vos hablabas de no tener que resolver, ¿no? Esta urgencia que tenemos en Occidente de querer resolver. Sí, yo creo que ese es el gran problema. O sea, el gran problema es siempre la huida o la resolución. O sea, que o no queremos saber nada y nos escapamos de las cosas, o bien queremos pragmáticamente resolverlas, es decir, acabar con ellas cuanto antes. Es decir, en lugar de entender que lo que te llega, que lo que viene conviene, que te llega para algo, no para que lo ventiles y te lo saques de encima, sino para que lo vivas, ¿no? O sea, decir, que si tienes un problema, no es para que te lo quites de encima, sino para vivirlo, para vivirlo. O sea, que la mejor manera de acabar con un problema es viviéndolo, no quitándotelo de encima, porque quitándolo de encima, en cuanto te descuides, va a estar otra vez sobre ti, se va a presentar de otra manera. De hecho, de hecho es así. O sea, es decir, si tú tienes sufrimientos recurrentes, es porque no los has resuelto, o no los has disuelto, mejor dicho, no has sido capaz de encontrar la salida y por eso vuelven sobre ti, ¿no? Eso es nuestro destino. O sea, nuestro destino es aquello que hemos venido a aprender a este mundo, ¿no? Y si no lo aprendemos, pues vuelve una y otra vez, hasta que llega un punto de saturación de sufrimiento que ya no podemos más y tenemos que buscar entregarnos, ¿no? Y buscar una solución a eso, ¿no? Y en cambio la misión es lo que hemos venido a hacer para los demás. Se reconoce porque la misión nos gusta, el destino nos cuesta. Pero yo, por ejemplo, en este momento de mi vida, te diré que tengo poco interés en la misión. Tengo interés, o sea, de hecho estoy aquí porque la misión me importa, ¿no? O sea, porque tengo esta misión de comunicar y de transmitir, porque el camino es posible, ¿no? O sea, pero lo que me interesa, lo que tengo en mi corazón puesto, es en el destino. Es decir, que no haya nada que me saque de mi centro. Esto es lo que a mí me interesa. O sea, conseguir la paz imperturbable, ¿no? O la iluminación completa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que el mejor servicio que podemos prestar a la humanidad es nuestro crecimiento interior. Se me da cuenta que lo mejor que podemos hacer es estar bien, realmente bien. Porque si tú estás bien, vas a irradiarlo, lo quieras o no. O sea, que la cuestión no está en hacer cosas, sino en ser. Porque si tú eres, las cosas se harán. O sea, yo tengo una red de meditación que se llama Amigos del Desierto. O sea, cuando yo estoy mejor, es cuando la red funciona mejor. Hay como una especie como de simbiosis. Y cuando yo estoy más turbado por lo que sea, pues la red también empieza a tener más problemillas, ¿no? Pues esto que me pasa a mí con esto, que es como mi hijo espiritual, ¿no? Los amigos del desierto, pues yo creo que nos pasa en general con la vida. O sea, si tú estás bien, la vida te sonríe. Si estás mal, la vida te va a poner un montón de trampas más para que sigas metiendo el pie en el cepo, ¿no? Pablo, que ya estamos sobre la hora. Preguntas finales. ¿Un miedo y un anhelo en este momento de tu vida? Para mí mi anhelo es Dios. O sea, yo lo llamo así.
porque yo soy cristiano y me gusta mucho mi tradición, ¿no? Es decir, que yo realmente como Jesucristo no he conocido a nadie, ¿no? O sea, y entonces, pues mi anhelo es Cristo. Y con esto quiero decir, pues intentar mm, ser, ya sé que suena como una barbaridad, ¿no? Pero ser Cristo, ¿no? Para la humanidad. Dentro de mi temperamento y de mi carácter y de todo, o sea, que no se trata de renunciar a nada que tú seas, ¿no? Sino de vivirlo desde esa clave, ¿no? O sea, ese sería mi anhelo, ¿no? Y miedo, es que no sé, no tengo miedos, de verdad. O sea, no tengo, evidentemente puedo tener todavía preferencias, ¿no? O sea, prefiero que esta casa donde no se derrumbe, ¿no? Que permanezca en pie. O sea, lo prefiero, pero sé que si se derrumba, es que conviene que sea así. Por algún motivo que no acabo de entender de momento, pero que conviene que sea así. Entonces, yo creo que ahora mismo no tengo ningún miedo. Wow. De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo de todo corazón. O sea, es decir, que si me dicen, mañana es tu día de morir, diré, pues qué bien, porque significa que tengo poco, poco momento de purgar, ¿no? De enfermedad larga, una agonía terrible, tal, o sea, una cosa. No, o sea, y creo que lo que haría sería una fiesta. Se llamaría a mi gente y les diría, vamos a hacer una fiesta porque esto para mí empieza Luego, mejor. Es una maravilla, ¿eh? Yo esto no lo podía decir hace 3 años, por ejemplo, o hace incluso 2. O sea, esto he empezado a poder decirlo hace muy poco tiempo. Pero no quiero decir que yo esté en no sé qué cima, ¿eh? Porque yo veo que todavía hay algunas cosas. Por ejemplo, tengo hemorroides y me fastidian, me fastidian. Me fastidian, pero bueno, las voy integrando, ¿eh? O sea que, en fin, acepto que forma parte de la aventura. se pueden operar también, Se puede aunque operar. resolver. Sí, 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 pero el médico me dijo el otro día, no, tú aguanta, 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 que es mejor que la operación, el posoperatorio es muy fastidioso, ¿no? Bueno, son cosas más de la vida privada, ¿no? ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que hiciera o un tema elegido por vos? Pues, por ejemplo, ¿qué estoy leyendo ahora? Porque los libros que uno lee reflejan mucho dónde está tu alma en ese momento, ¿no? Yo estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama Meditación Vedanta, escrito por un maestro, no sé si es inglés o norteamericano, que se llama David Frawley, y me está pareciendo un libro extraordinario. Evidentemente no es de mi tradición, pero se puede aprender muchísimo de esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, que sí que he frecuentado un poco el budismo, en cambio el hinduismo no lo había frecuentado hasta hace pocos años. Y ahora pues estoy descubriendo que ahí hay un caudal de sabiduría extraordinario, extraordinario, ¿no? Yo creo en una espiritualidad de la integración. Eso significa que es importante tener una raíz, para mí es el cristianismo, para otros será pues lo que sea, no tener una cepa, pero dentro de esa cepa es importante incluir pues la sabiduría de toda la humanidad. O sea que ¿por qué por ser español no vas a conocer, pues no sé, Suecia o Chile? ¿Sabes? O sea que seguramente pasar por Suecia y por Chile te va a enriquecer como español, ¿no? Pues lo mismo con las tradiciones de sabiduría, ¿no? Y ese es como yo me sitúo. Es decir, que cuanto más conozco a los demás, más amo lo propio. Y más conectado también te sentís a eso. Sí, exacto, ¿no? O sea, que mi abuelo, que era escritor, lo decía de manera muy hermosa, decía, hay que volar por todos los mares, pero procrear en un nido. Y es verdad, ¿no? O sea, que está bien conocer, ¿no? Pero evidentemente a la hora de ser fecundo y de dar a luz, pues tienes que estar en un lugar, ¿no? Y un locus, ¿no? Un espacio propio, ¿no? Y, y eso puede ser un bonito mensaje, ¿no? O sea, volar por todos los mares, pero procrear en un nido.
La última abusando. ¿Cuál sería tu nido? Pues lo que me sale espontáneamente decir, mi nido, mi nido eres tú, Juan. Mi nido es esto mismo, esto que está pasando ahora, o sea, es lo que tengo ahora mismo delante. O sea, no tengo que pensar en otras cosas porque esto es lo máximo, ¿no? Es que es la realidad en este instante, está aquí y ahora, ¿no? Entonces mm, no me proyecto a otro lugar, o a otras personas, o a otras circunstancias, ¿no? Sino que podría decirte, pues no sé, en mi nido es el Tabor, que es un grupo dentro de Amigos Desierto que es un monacato secular y que yo le estoy metiendo mucha energía y que es algo que me parece muy bonito, ser monjes en el mundo, ¿no? Vivir desde el ideal de la unidad, de ser personas luminosas, tener como propósito subir nivel de conciencia, todas esas cosas están muy bien, pero no dejan de ser ideales o proyectos, ¿no? Que están muy bien, pero son peligrosos porque te pueden sacar de lo que tienes delante, ¿no? Entonces, lo que tienes delante tiene que ayudarte a vivir eso, ¿no? Y eso tiene que ayudarte a vivir lo que tienes delante. Así que diría que mi nido es esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Esta realidad. Me quedo con que tu nido soy yo. Exacto, exacto. O sea, lo que tenemos delante, lo que tenemos delante. Muy bien, oye, pues nada, Muchísimas gracias, Pablo. sí, Muchísimas gracias. Contaste que estás viniendo a Buenos Aires a fin de año. sí, 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 a mediados de diciembre estaré por ahí, 18, 19 o 20 de diciembre. Bueno, Estupendo, pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, Juan. muchísimas gracias.